Doctor José Mujica, expresidente y senador de la República del Uruguay, querida comunidad universitaria, ciudadanía de Loja, del Ecuador y del mundo. Qué importante es hablar en estos tiempos de ética y humanismo como un conjunto que al permitirse estar se convierte en el verdadero sentido de nuestra existencia y de actuar en sociedad. Estos dos términos nos permiten reconocer nuestras responsabilidades y deudas con quienes nos rodean. Desde cada espacio de convivencia hemos de tratar a los demás como seres humanos que son y no como meros objetos para nuestra satisfacción. Todos somos igual de dignos, merecemos los mismos derechos y en ese sentido es donde estamos fallando como colectivo. De hecho, como todos ustedes conocen, la Universidad Nacional de Loja a partir de agosto del 2018 empezó a trazar el camino hacia la transformación institucional. Desde el inicio, el equipo de nuestra alma mater entendió que la academia de excelencia que tanto necesita el Ecuador no puede desalinearse de los valores del humanismo y la ética. Es por esto que a todos nuestros estudiantes que se forman en la Universidad Nacional de Loja no les enseñamos solamente conocimientos técnicos de su campo de estudio. Lo que verdaderamente nos importa como una institución de educación superior pública y responsable del desarrollo económico, político y social del Ecuador es que los profesionales que obtengan su título con el sello de la Universidad Nacional de Loja ejerzan su profesión conscientes de ser agentes de transformación beneficiando a todo su entorno. Es por esto que consideramos que la ética personal y profesional no se puede abordar en un segundo plano, menos aún en estos tiempos cuando la injusticia social, la violencia, la corrupción y el atropello a los derechos humanos se ven convertidos en una crisis tan grande como la pandemia que atraviesa el mundo. La comunidad universitaria tiene la tarea moral de contribuir a construir espacios de diálogo y reflexión, como la charla que tendremos hoy. Y qué mejor hacerlo con invitados que se han convertido en un ejemplo para las nuevas generaciones y que nos pueden contar sus experiencias de vida. Estimado José Mujica, desde Loja, Ecuador, le damos la más cordial bienvenida a nuestra universidad. En el sur de nuestro país trabajamos por nuevos días y no escatimamos esfuerzos para encontrar soluciones a distintas problemáticas de nuestra sociedad. Creemos indispensable escuchar sus vivencias y entendimientos sobre cómo humanizar nuestro camino. Debo recalcar que en este trabajo constante de resiliencia, dada la emergencia sanitaria, hemos aprovechado las tecnologías que tenemos a nuestro alcance. Tal vez en otras circunstancias hubiese sido más complicado concretar su intervención para nuestra comunidad en un formato presencial, estimado senador Mujica. Sin embargo, hoy, en nombre de todos quienes somos parte de esta alma mater, de más de 160 años de historia, queremos agradecer por prestar atención a nuestra invitación y compartir junto a toda la ciudadanía que nos está viendo a través de nuestros canales oficiales. Esta alma mater también es su casa y recibimos con atención y orgullo sus aportes. Estoy seguro que su mensaje llegará a toda la comunidad. La importancia de comprender que la educación debe brindar recursos y oportunidades para la riqueza humana nos va a permitir gozar de esta gran jornada. Partimos de esta premisa para aprovechar las palabras del gran invitado que nos acompaña hoy y así mejorar nuestra calidad de vida y la de quienes nos rodean. Las universidades servimos como un espacio de reflexión de ideas, valores y principios que fortalecen las bases sociales. El humanismo y la ética son una unidad indisoluble y para entenderlo a profundidad, qué mejor que hacerlo recibiendo al expresidente y actual senador de la República del Uruguay.
Estimado Pepe, usted ha podido demostrarle al mundo que es posible ser coherente entre el discurso y la praxis. Y necesitamos que nuestros jóvenes lo escuchen. Aún podemos cambiar la historia. Finalmente, deseo que todos tengamos una gran jornada. Gracias a todos por su asistencia y por contribuir a nuestra meta del 2020, la internacionalización de la Universidad Nacional de Loja con visión y humanismo. Señoras y señores. Muchas gracias, muchas gracias. Si yo fuera jovenzuelo, seguramente me pondría tal vez un poco engreído por los elogios que ustedes me están regalando. Yo no soy otra cosa que un paisano que ha luchado mucho, tal vez por temperamento terco, y el rodar y el andar me enseñaron algunas cosas. Si soy austero y sobrio, lo soy por comodidad, porque he aprendido que en realidad la vida simple, el andar liviano de equipaje, es la herramienta para salvaguardar nuestra libertad, porque la libertad individual es tener tiempo de nuestra vida y poderlo gastar en aquellas cosas que nos motivan sin perjudicar a otros. Si me lleno de obligaciones materiales, si me dejo arrastrar por el marketing de las sociedades contemporáneas, termino confundiendo ser con tener y por lo tanto no me queda tiempo para vivir mi humilde libertad, porque como definición para cada uno de nosotros no hay cosa más importante que el milagro de haber nacido y el milagro de existir. Cada uno de nosotros tenía 40 millones de probabilidades de que hubiera nacido otro y nos tocó. Pero la vida es a término. Venimos del no ser y vamos al no ser. Por lo tanto, esta aventura que se llama vida es la categoría más importante para cada uno de nosotros. ¿Y esto qué significa? Significa hacerse esta pregunta: ¿en qué gastamos el tiempo de nuestra vida? Y somos hijos de un tiempo, de una época, de una civilización. Estamos en una etapa de la humanidad donde tras el motor de la ganancia, los humanos lograron domesticar a la ciencia e implantar un crecimiento tecnológico singular que ha cambiado de raíz el devenir humano. No fue el altruismo ni la generosidad, fue el afán de riqueza lo que dio esa fuerza y creó el basamento de esta explosión tecnológica contemporánea. Pero todo salto hacia adelante y hacia la luz también tiene una trampa hacia la noche y hacia atrás. El incremento de ese egoísmo y esa multiplicación ha creado las bases de esta civilización, y esta civilización se basa en que necesita imperiosamente que seamos formidables, demandantes y compradores, y que gastemos nuestra vida esencialmente, el tiempo de nuestra vida, en pagar cuentas y comprar cosas nuevas
que al rato son cosas viejas y así sucesivamente. Y todo eso nos crea esta contrapartida. No compramos con plata, compramos con el tiempo de nuestra vida para tener esa plata, pero la vida se nos va. Y entonces uno vuelve a viejas claves, muy antiguas. Decía el mundo griego, nada en demasía. Yo no hago apología de la pobreza, hago apología de la sobriedad. El poder generar una conducta que luego de asegurado lo elemental para estar vivo, comida, abrigo, y cierto, hay que tratar en lo posible de que nos quede el mayor margen de tiempo de nuestra existencia para cultivar los afectos y para cultivar esas cosas que a cada uno lo pueden motivar y que las puede considerar importantes. Pero nuestra civilización se apropia del tiempo de nuestra vida. Tenemos que ser tributarios a la nueva religión, que es el mercado. Y allí concurrimos al altar, fragorosos, entregando buena parte del tiempo de nuestra existencia apretada, siempre corriendo de atrás, confundiendo permanentemente ser con tener. Y entonces los afectos quedan por el camino. Y quedan por el camino tal vez las cosas que más apetecemos y que más necesitamos. Yo no quiero que a mi hijo le falte nada. Varias veces lo he sentido. Que no pase las privaciones que pasé yo. Pero resulta que no tienes tiempo. Porque no te alcanza el tiempo para las necesidades que has multiplicado y que te va multiplicando nuestra civilización en tu subjetividad. Y como tal, tu hijo tiene un montón de cacharros, pero no tienes tiempo nunca para gastar con tu hijo, para caminar de la mano, para perder tiempo que no da plata, pero da eso intransferible que solamente dan las cosas vivas. Entonces, yo pertenezco a una generación de viejos luchadores que quisieron cambiar el mundo, que soñaron con una patria libertaria y sin clases sociales. Fuimos derrotados y aplastados. Y en aquel tiempo pensábamos que cambiando las relaciones de producción y de distribución, el mundo iba a ser mejor. Y no nos dábamos cuenta que un sistema genera una cultura subliminal, no la cultura que enseñan ustedes en la universidad, sino la cultura que se moviliza en las cosas que no se piensan en cada uno de los hogares, mujeres y hombres, en la vida cotidiana. Y esa cultura es funcional a las necesidades del sistema, que fundamentalmente necesita la acumulación. Y la acumulación requiere que seamos demandantes, fragorosos compradores. Esta etapa de la civilización se puede medir por la cantidad de kilos de basura de promedio que hacemos cada uno de nosotros, que va creciendo en forma exponencial. ¿Dónde vieron un animal que haga basura que no se pueda reconvertir a la corta o a la larga en vida? El único es este animal antropológico llamado sapiens. Entonces, pienso que si la vida es un milagro y es una oportunidad, hay mucho que plantearse en la conciencia de que nunca va a haber un mundo mejor si no hay una lucha
cultural dentro de nosotros mismos, de no dejarnos llevar del hocico por una campaña permanente de marketing que quiere hacernos confundir que felicidad es tener cosas nuevas permanentemente y no nos damos cuenta que la piel se va llenando de arrugas, que el tiempo es inexorable y que la aventura de la vida no es comprar cosas, sino sentir esencialmente el mensaje de la vida que además se nos va. Es tiempo perdido, aparentemente, porque las cosas más hermosas no tienen precio, no tienen valor. La alegría de vivir, la alegría de cultivar el tiempo con los amigos, la alegría de un juego que nos puede gustar, la alegría del amor, que tiene edades, que cuando eres joven es volcánico y cuando eres viejo se transforma en una dulce costumbre. Sencillamente porque vivimos escapando de la soledad. Entonces, yo me paso hablando para los muchachos universitarios. ¿Por qué? Porque el mundo que está viniendo y el que va a venir necesita trabajadores calificados y las universidades se van a masificar. Pero no porque sea un mundo mejor, sino porque sencillamente los trabajadores que van a dejar más ganancia son los calificados. Y va a haber una humanidad más o menos acorde con el progreso de la civilización y otra humanidad tal vez irrelevante, algo peor que explotada, irrelevante, sin importancia, la que va a quedar al costado del camino. Y ese mundo universitario que va a venir, impuesto por el desarrollo de la economía, abre una formidable paradoja. Los trabajadores van a ser menos idiotas, menos estúpidos, hablando con lenguaje bien claro. La contrapartida van a ser mucho más débiles, porque van a estar absorbidos por las aparentes mieles del progreso civilizatorio. Vaya contradicción, más inteligente, menos primitivo y mucho más débil. De todas maneras, quien ama el género humano y la vida tiene que apostar a que las nuevas generaciones calificadas tengan la sapiencia y la posibilidad de tener una causa para vivir. Porque acá viene otro problema existencial. Tú puedes vivir porque naciste. Y en eso es igual a cualquier animalito, a una lechuga, a un escarabajo. Pero la naturaleza nos puso conciencia y nos da una alternativa. Somos capaces de inventar mundos místicos porque lo precisamos. Queremos porque tememos a la muerte y amamos la vida, casi somáticamente inventamos un cúmulo de religiones por todas partes, porque la pobre criatura humana no puede resignarse a que la vida es pasajera y necesita consuelo y construye mundos hermosos, tal vez en el más allá como un consuelo. Pero el hombre puede vivir y ponerse una causa para vivir, darle sentido al milagro de haber nacido. Eso no lo puede hacer otros animales. La gran pregunta es esta. ¿Tendrás una causa, un objetivo para encauzar la dirección de tu vida?
puedes en parte ser autor del camino de tu vida, siquiera en parte, o vas a padecer la vida. Y si tú no tienes una causa, no te preocupes. El sistema como está te va a dar una causa. Te vas a pasar toda la vida pagando créditos y pagando cuentas, porque eso no tiene fin. No hay ningún fin, nunca alcanza nada. Y entonces tu devenir constante será la renovación y el pago y el compromiso de nuevas necesidades que se van infinitamente multiplicando. Pero puedes tener otra forma de luchar por tu yo, por tu existencia. Gastar una parte importante del tiempo de tu vida intentando dejar un poquito, algo a favor de eso que se llama civilización humana, que es la solidaridad intergeneracional desde aquellos que descubrieron el fuego y la rueda hasta los muchachos que están trabajando con la biología molecular hoy. Esa cadena gigantesca que recibimos cuando nacemos y que es la riqueza más grande que podemos recibir, es la acumulación que han hecho generaciones que nos precedieron. Buena causa es tener una causa para vivir tratando de enriquecer siquiera un mínimo, un algo, ese caudal civilizatorio que hemos recibido. Pero hay que entender que no lo hacemos por los otros, también lo hacemos por nosotros. ¿En qué sentido? Vivir porque sí o vivir para algo. Y este es el desafío que cada uno de ustedes tendrá por delante, los muchachos jóvenes. Como están las cosas organizadas, algunos de los que me escuchan hoy terminarán como hombres importantes de pronto trabajando por una empresa multinacional, construyendo un hogar importante, acumulando riqueza, etc. Pero puede ser que algunos crean que valga la pena gastar tiempo de nuestra vida en intentar ayudar a mejorar el mundo en el que nos tocó nacer. A eso le llamo tener causa para vivir. Esto no es que te lo impongan de afuera. Esa es una construcción de nosotros mismos. No tenemos la fuerza infinita. Tenemos oportunidades. Tenemos cruces de camino y todo depende hacia dónde nos inclinemos. Pero, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver con las raíces del sapiens. Los humanos somos gregarios, animales gregarios, que no pueden vivir en soledad como los pumas o como los felinos. Necesitan vivir en grupos sociales, pero no por ello dejan de ser individuos. Y sí es importante la sociedad, porque eso nos permite movernos en equipo. La palabra cooperación es lo que creó los cimientos de la civilización. Pero la cooperación significa el mancomunar de alguna forma a muchos individuos. Pero los individuos no dejan de ser individuos como tales, que tienen orígenes distintos, que pertenecen a clases distintas y que tienen visiones distintas, por lo tanto hay conflicto. Y creo que los conflictos son inevitables y alguien tiene que aprender a manejar los conflictos para que exista la sociedad, y ese es el papel de la política.
por eso tan verdadera aquella afirmación: el hombre es un animal político. ¿Por qué? Porque la cooperación y la sociedad es lo que nos permite, como individuos, vivir. Bastaría con hacer un ejercicio que cada cual pensara qué sería de su vida si tuviera que vivir solo y hacer frente a todos los desafíos absolutamente solo. Y vería que es una pobre criatura que con suerte, si anda tapado con un cuero, sería mucho. La interdependencia de la sociedad es como el aire para nuestra vida. Y si es así, hay que cuidar a la sociedad. Y el papel de la política es intervenir a favor de amortiguar las contradicciones inevitables que en la sociedad existen. Pero hay otras causas. Cada cual puede encontrar una causa para vivir, pero el problema es que tenga claridad y que haga girar sus decisiones interiores en función de esa causa. Yo no soy religioso, no lo puedo ser. Mi religión es la naturaleza. Pero admiro a aquella gente que entrega su vida al servicio de una convicción. Admiro, tienen algo, por qué y para qué vivir y gastar el tiempo de su existencia. Y admiro al hombre que tiene pasión científica y gasta su existencia en las aventuras de encontrar el misterio de una eucariota o de la formulación de una molécula. Los admiro, tienen causa para vivir. Pero la inmensa mayoría de nuestra humanidad vive porque nació, no se da ninguna causa. Y entonces su causa es vivir pagando crédito y cuenta a fin de mes, porque toda su existencia gira alrededor de esa cultura subliminal que ha montado este sistema formidable, que necesita que entreguemos la mayor cantidad de tiempo de nuestra vida para que se pueda concretar esa idea incesante de acumulación que es infinita. Y acá están las grandezas de nuestro tiempo, porque eso ha sido un motor formidable para el crecimiento tecnológico y material. Es también formidable crecimiento de nuestra angustia, de nuestra pérdida de empatía con el género humano, de una feroz afirmación del individualismo y de esa desorejada tendencia a la acumulación que está generando una desigualdad tan dolorosa que hiere el más elemental sentido de democracia. La democracia necesita ciertos márgenes de relativa igualdad, no la igualdad de los ladrillos, que están hechos todos cuadraditos de la misma forma. La igualdad de las cosas naturales, igualdad en el derecho, en el punto de largada, igualdad en ciertas cosas fundamentales de la vida, el amparo a pelear por la existencia, igualdad de oportunidades. Nunca hemos tenido un tiempo de mayor desarrollo científico, ni de tanta acumulación, ni de tanto medio. Y sin embargo, estamos desatando contradicciones que parecería que somos ciegos, porque sencillamente no nos alcanzan los mares. Los tenemos que alterar en todo lo posible. No nos alcanza la tierra, no nos alcanza absolutamente nada en esta carrera de acumulación. Hace más de 30 años que sabemos que estamos haciendo cosas que no deberíamos hacer. Hace más de 30 años que sabemos que debiéramos de asumir ciertas responsabilidades colectivas para defender
este barquito que se llama Tierra, en el cual estamos navegando en la aventura del universo. Y sin embargo, seguimos y seguimos como si fuéramos estúpidamente ciegos, ignorantes, porque no podemos políticamente enfrentar la trenza de intereses que se interponen entre las decisiones que recomienda la ciencia que hay que tomar y las posibilidades que tiene la política para enfrentar los intereses que tiene por delante. Por eso gasto este tiempo hablando con los jóvenes, no para que estén de acuerdo conmigo, para que lo repiensen todo. Y me siento bien pagado que algún puñado dedica su vida a luchar por el mejoramiento de la condición humana. Les quiero decir con esto que yo no soy todas las cosas que dicen. Soy un viejo paisano que me gusta la tierra porque me eduqué en ella. Vivo con enorme sencillez, pero no por sacrificio, por comodidad, porque eso me asegura tiempo para hacer las cosas que me gustan. He aprendido mucho más de los errores, y triunfar en la vida no es llegar a algún lado. El único lugar al que llegamos es la muerte, el no ser. El verdadero triunfo en la vida es aprender a levantarse cada vez que uno cae y tener el coraje de volver a empezar. Y esto vale en el trabajo, vale en el amor, vale en las esperanzas. ¿Por qué? Porque en el fondo la vida es hermosa. La vida es el milagro, el único milagro que nos ha deparado la realidad a cada uno de nosotros. Y quererla es, antes que nada, vivirla al tope. Y vivirla al tope, entiendo, es tener un sentido para el milagro de nuestra propia existencia. Por eso, muchachos, repiénsense, pero no se preocupen. Si no son capaces de construirse una causa para vivir, el mercado les va a organizar la vida. Está todo organizado. Tú puedes hasta pagar el entierro en cómodas cuotas previsoras mensuales. Puedes hacerlo todo. Puedes tener una casita, pero puedes tener un palacio, puedes tener la residencia en Miami, puedes soñar con un yate, puedes todo eso y nada te va a alcanzar. Y verás que cuanto más cosas tengas, menos te van a alcanzar y vas a seguir corriendo de atrás. Y te vas a sentir honorable, importante en el conjunto de tu sociedad, pero has de saber que serás pasto de gusano, como el más humilde de los indígenas que vive en la montaña, casi sin nada. Ese es nuestro destino. Por eso, como la vida es hermosa, considero que hay que asegurarse una parte importante del tiempo de nuestra vida para cultivar los afectos y para tener una causa con la cual vivir. No quiero convencer a nadie. Lo único que quiero es removerle la corteza cerebral y los sentires. Porque cuando llegue el último viaje me gustaría decirle a esa cosa que simbolizamos como una vieja vestida de negro que viene con una guadaña, por favor, sirva otra vuelta. Me va a decir que no. Y seguramente que no va a servir otra vuelta. Pero en eso estoy expresando esa cosa inconsciente que llevamos adentro del
enorme y gigantesco amor a la aventura de vivir. Vale la pena vivir con un algo por delante. Algunos le llamaban utopía, otros le llaman de otra manera. Yo le quiero llamar tener una causa para vivir que cada cual puede construir. Y no cuesta nada. Sencillamente, es una actitud racional que termina siendo profundamente emocional. Yo pertenezco a una generación que nuestro abuelo era el Dios razón. Nuestro abuelo o bisabuelo fue Robespierre, seguramente. Y creíamos que en el mundo todo era cuestión de programa, de claridad de ideas y de razonamiento. Y hoy sabemos, porque la ciencia ha progresado mucho, que los seres humanos somos una cara de razón, pero somos una cara infinita de emociones que están abajo de nuestro mundo de razón. Y que a las emociones también hay que conducirlas, a las emociones hay que atenderlas y son parte esencial de nuestro amor a la vida. Por esto tengo una visión globalmente esperanzada, no de ningún triunfo en la vuelta de la esquina, sino que la complicada condición humana, que tiene de todo en su panoplia, sea capaz de generar, porque he andado un poco por el mundo y hay una cosa común que encontré en los muchachos de Oxford, en los universitarios de Estambul, de Tokio, de la UNAM de México, de las universidades brasileras, de las universidades de América Latina, por todas partes, con lenguas distintas, con sentires distintos, con claves distintas. Hay un inconformismo latente en la gente joven con cierto fundamento de la época que nos toca vivir. Por lo tanto, hay ahí una fuerza creadora. Claro, vivir es envejecer. Y envejecer tal vez es domesticarse un poco al peso que tienen las realidades. Pero de todas maneras pienso que colectivamente, en el conjunto de la panoplia humana, hay jóvenes que merecen catalogarse de jóvenes y que hay algunos que pueden envejecer la piel, pero seguirán tendiendo en su fuero interno un muchacho con el cual se van a morir y que no les reprochará haber tenido una vida inútil. Por todo esto, gracias muchachos, gracias a ese mundo universitario y no me nombren que es pecado, como dice el poeta Gaucho. Piensen por ustedes mismos, que yo no hago ningún sacrificio, que si vivo con sencillez y recomiendo la sobriedad, no es porque eso sea sacrificado. Sacrificado es llenarse de cacharro y de cuenta y no tener tiempo para cultivar los afectos y sentir el poema de la vida. Eso es sacrificio. Sacrificio es la vida no pensada de la gente contemporánea. Por eso, no me hagan ningún mérito. Al contrario, soy un viejo privilegiado. Me voy a morir porque he vivido pensando, viviendo de acuerdo como pienso y no terminando pensando como vivo. Gracias.
y un abrazo. Y si me quieren preguntar alguna cosa, de alguna cosa sé y puedo responder, y de lo que no sé, no sé. Y estoy aprendiendo. Muchas gracias. Gracias por la gentileza, por sus palabras, por la experiencia, por su participación, por enriquecernos con cada uno de lo que usted ha mencionado, con sus anécdotas y sus consejos de vida, estimado expresidente y senador Mujica. Quiero rogarle a nuestra compañera Erika González, quien nos va a ayudar también a moderar. Existen varios sectores de la universidad que van a plantear sus inquietudes. Lo propio, hemos recogido unas 3 inquietudes del público que nos está viendo en distintas partes del mundo para que sean planteadas a usted. Erika, adelante, por favor. Muchas gracias, señor expresidente. Gracias, compañero Franklin. Le solicitamos, senador Mujica, tenga la bondad de dar respuesta a las preguntas que se formularán en el siguiente orden. En primer lugar, intervendrá el magíster Ever Sánchez, quien es el gestor académico de la carrera de Comunicación Social. En segundo lugar, la señorita Tamia Gualán Guayles, estudiante también de la carrera de Comunicación Social, quien está representando al pueblo quichua Saraguro, etnia localizada en nuestra provincia de Loja. Asimismo, tendremos la participación del licenciado Diego Falconi, presidente de la Asociación de Servidores Administrativos de la Universidad Nacional de Loja. Adelante, por favor. Muchas gracias a Pepe Mujica por estar con nosotros en esta mañana. Un fraternal abrazo para los hermanos uruguayos desde la Universidad Nacional de Loja en el sur del Ecuador. La actual época de globalización, de consumo y de competencia, y como bien decía Eduardo Galeano, a los jóvenes les da por no creer en nada. Es que es absolutamente entendible que no crean en nada cuando esas sociedades de consumo, la voraz competencia y el sistema dominante les defrauda una y otra vez. En algunos países de América Latina, muchos jóvenes no acuden a votar, por ejemplo. Tal vez porque saben que nada va a cambiar. Tal vez porque el sistema les negó la posibilidad misma de la esperanza. ¿Qué les dice Pepe Mujica a esta gran juventud que nos escucha? Se puede tener una visión crítica de la realidad y criticarla en un evento universitario y en una conversación en algún lugar, en un parque, con los amigos. Es una manera natural. Pero la crítica también puede generar un compromiso, porque nada cambia por sí solo, ni nada mejora por sí solo. Así es la historia del hombre, así es la historia de la humanidad. Y entonces, a la queja y a la desazón hay que darle viabilización, hay que construir, intentar construir seres colectivos, porque los humanos tenemos la característica de ser cooperadores, acercarnos a los que piensan parecido y construir cosas colectivas que nos permitan luchar frente a aquellos males que tenemos por delante. En realidad, tendremos el mundo que seamos capaces de ayudar a crear. Y no es con una actitud contemplativa o absolutamente renunciante, sino con una actitud militante y comprometida. Esta es la cuestión. Pero cuidado, que las cosas que criticamos también tienden su madeja, sus hilos. Y estamos como dentro de una telaraña que nos aprisiona subjetivamente por todas partes. Y en alguna medida pagamos tributo a lo propio que criticamos y nos dejamos llevar
y arrastrar contra nuestra propia voluntad consciente, pero subliminalmente también colaboramos con ese mundo. Entonces yo le diría a los jóvenes, nada cambia si no cambias tú. Y el primer cambio está en nuestra cabeza y en nuestras decisiones. Si en algo mejoramos el mundo en el que vivimos, es porque hay gente que es capaz de sacrificar parte del tiempo de su vida en esa lucha. Y han de saber que los hombres podemos soñar mucho más de lo que podemos concretar y que siempre nos queda un aire de insatisfacción por lo que hemos soñado y no hemos podido construir. Pero vamos andando y tenemos causa para vivir. No es poca cosa. Muchas gracias, señor senador, por su respuesta. Damos paso, por favor, a la señorita Tamia Gualá. Saludos cordiales, señor Pepe Mujica, en representación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, así como también de los pueblos indígenas del Ecuador. Los pueblos indígenas hemos sido relegados históricamente desde la época colonial. El mismo sistema que nos ha despojado de nuestro legado, de nuestras raíces, de nuestra cultura, de alguna manera con otras técnicas y con otras caras, nos siguen imponiendo formas de sometimiento. Aunque hemos conseguido espacios en el ámbito educativo, político, comunicativo, hace mucha falta recuperar muchos espacios. Según su concepción, ¿qué nos hace falta como pueblos para hacer gobierno y obtener beneficios en beneficios de ellos? Muchas gracias. La historia de América Latina es una historia de aplastamiento colonial y de saqueo. El capitalismo emergente de su época vino con rostro feudal y de conquista y ha generado heridas que nunca se podrán colmar. La deuda que tenemos con los pueblos indígenas es insaldable a esta altura de la civilización. Hay que tener una lucha en el sentido de que la gente moderna tenga por lo menos conciencia de lo que ha pasado. Que lo que ha pasado no es otra cosa que consecuencia de la política colonial y de aplastamiento. Y tenemos que recordar, porque el devenir humano va acompañado de realidades materiales, sociales, políticas y militares, pero también de realidades de carácter ideológico. Hubo tiempos en que hubo gente que defendía que la gente de color era un paso intermedio entre los gorilas y el hombre. Y hubo gente que le atribuyó a las diferencias raciales poco menos que diferencias somáticas. Y cosas que hoy nos parecen espantosas eran moneda corriente en el pensar de las clases dirigentes del pasado. Por eso, el estancamiento y el retraso, la conquista siempre y el saqueo de revestir con una capa de cuestiones que no se pueden discutir. Como dijera Valdivia, a lanzadas y cuchilladas nos ganaremos el paraíso, atribuyéndole aún más allá el porqué de las atrocidades de la conquista. Yo pienso que los pueblos indígenas deben de luchar, por un lado, mantener en todo lo posible
sus tradiciones y no divorciarse del mundo contemporáneo, porque es imposible. El mundo contemporáneo, si se quieren divorciar, los va a aplastar. Pero dentro del mundo contemporáneo, mantener su identidad, reconstruir su propia cultura, no abdicar de su ser ni sus tradiciones. Y eso no es una cuestión de trapo o de símbolo, es una cuestión de cuidar sus propias raíces. Y digo esto por lo siguiente, porque en los secretos culturales y tradicionales de los pueblos indígenas, todavía seguramente que hay tesoros para bucear que pueden ser aportes de la civilización humana. Así como a veces no conocemos la biología de un animalito, pero un día alguien estudiando ese animalito descubre cosas formidables. Por ejemplo, hace poco me entero que nuevos arquitectos, observando las estructuras de las alas de los pequeños San Antonios, un insecto que vuela y revolotea entre las plantas, encontraron una nueva forma de construir un techo más liviano, siguiendo las líneas de estructura que ha construido la naturaleza. Estoy seguro que en el devenir de los pueblos primitivos hay conjuntos de riquezas que son aportes de sentidos y de conocimientos para la civilización humana. No las dejen morir, no las olviden. No solo se trata de una visión folclórica. A veces hay una aventura que no conocemos en las tradiciones de los pueblos indígenas. Siéntanse en parte de este mundo, pero una parte diferenciada que tiene su razón de ser y su razón de conservarla. Pero cultiven también el sentimiento de la deuda que el hombre blanco tiene con los pueblos indígenas. Muchas gracias, señor expresidente, por su valiosa respuesta. Damos paso, por favor, al licenciado Diego Falconi. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos, estimado compañero Mujica. Un gusto saludarlo desde el sur del Ecuador. Y realmente usted nos ha dado una lección de que el sistema nos está absorbiendo, el sistema nos está llevando por caminos que no deberíamos ir. ¿Cuál cree usted que debería ser el rol de la Universidad Latinoamericana, y en este caso también la Universidad Lojana, para luchar contra este problema? ¿Y cómo podemos contribuir como universidad, como sociedad, como personas que estamos haciendo academia, a cambiar este sistema? Siempre, en el largo plazo, son generadores de culturas subliminales coherentes con lo que son en sí los sistemas. En la Edad Media, el feudalismo trataba de educar a la gente de que esta vida era un valle de lágrimas, pero que había que portarse lo mejor posible, porque después de esta vida, si nos portábamos bien, nos ganábamos el paraíso. Poco más, poco menos. En todas las sociedades sometidas a poderes se han cultivado cosas parecidas. Es decir, se genera una cultura subliminal
que es cementante del propio sistema, es coherente con los intereses del propio sistema. El consumismo no es una chifladura contemporánea, es una expresión cultural que ayuda a la acumulación. El sistema necesita que seamos voraces compradores y que gastemos toda nuestra existencia precisamente en solventando, haciendo esfuerzo para hacer frente a las obligaciones materiales que siempre se van reponiendo. La palabra innovación ha pasado a ser santa y a veces es una innovación y muchas veces es un cambio apenas. Conceptos como la obsolencia programada y cuestiones por el estilo, todos tienen un destino. La campaña de marketing, donde convergen las disciplinas que estudian al hombre, las disciplinas que estudian las emociones humanas para dominarlas y hacernos prominentes compradores, compulsivos, permanentemente. Todo eso es una construcción cultural que ha hecho el propio sistema a favor de sus propios intereses. Por eso, mi querido amigo, las universidades pueden servir para que la gente sea más diestra y aprenda a ser más eficientes trabajadores dentro del sistema y que van a generar, por lo tanto, más plusvalía, más ganancia, etcétera, etcétera. Pero si eso puede dar paso, y eso más que educación es un adiestramiento, la universidad también puede servir para hablar de estas cosas y para que la gente sea autora de su propia libertad, porque no eres libre si no te propones ser libre. No, para ser libre no se necesita un desfile y un arco de triunfo y un día llegar, como pensábamos antes, al manejo de las riendas de un poder. Para ser libre se necesita tener la voluntad de construir la libertad con nuestra propia cabeza y saber elegir, por acá me llevan y por acá no me llevan y no me dejo llevar. Hay un margen de libertad que responde a las decisiones de uno. Y es posible, en el esfuerzo universitario, construir gente que sean dueños, más claro, construir gente que puedan ser jefes de ellos mismos, que no necesitan ser dependientes para que los conduzcan, sino que son capaces de dirigirse a sí mismos. Pero esa es una opción y cada cual sabrá si se puede. Yo tengo una apuesta relativamente positiva al papel que pueden cumplir las universidades, que cada vez van a ser más importantes, pero quiero aprovechar, porque al fin y al cabo somos latinoamericanos, porque al fin y al cabo hablamos la misma lengua, porque al fin y al cabo tenemos un espectro de problemas, estamos en el continente más injusto que hay, y tal vez el continente más rico en recursos naturales. Hemos construido muchos países. Cada puerto importante terminó ayudando a construir un país. Y los países están construidos y el sentimiento de nacionalidad. Pero no hemos podido construir la patria común. No hemos podido construir en un mundo que se está organizando en gigantescas colectividades. Las generaciones que vienen. Hay que pensar lo que puede ser un Estado como el chino, con 5.000 años de historia escrita y 5.000 años de historia no escrita, con 40 lenguas adentro, o la India,
o lo que puede ser el espacio americano con la tierra prometida de Canadá al costado, y Europa, que con sus guerras tuvo la sabiduría, con sus naciones, con sus diferencias de lengua, con sus tradiciones enormemente distantes una de otra, se dio cuenta y puso proa a ir construyendo una patria federal común que está en construcción, porque se está acomodando a lo que va a ser el mundo del porvenir. Y hasta ahora los problemas de integración de los latinoamericanos los resolvemos por un camino de negocio, una integración fenicia. ¿Cuánto te vendo y cuánto me vendes tú? Y hay una batalla previa, que es la integración de las universidades. Si no integramos la inteligencia, nunca integraremos el cuerpo. Y hay una batalla en las universidades públicas de América Latina de conformar unas de fuerza, donde cultivemos un sentido de creación de una unidad superior para el tiempo que va a venir. Si no logramos la unidad de la inteligencia, jamás lograremos una relativa concordancia del cuerpo. Esta pregunta no me la hicieron, pero sería penoso no transmitirla a universidades latinoamericanas. Por lo tanto, mi abrazo a los ecuatorianos, a los universitarios ecuatorianos. Tengo muchos amigos por ahí y tengo mucha esperanza. Una vuelta anduve lidiando con unas ovejas, pobrecitas, que las llevaron allá al Chimborazo. Unos indígenas que vinieron a buscar ovejitas a mi país. ¿Qué será de aquellas ovejitas? ¿Habrán tenido cría? ¿Estarán en esa montaña todavía? ¿Habrá un pedacito de mi pequeña república en las montañas de los pobres de Ecuador? Es una pregunta pendiente. Gracias. Muchísimas gracias, senador Mujica, por sus valiosos aprendizajes compartidos. A través de nuestras redes sociales, Vinicio Alvarado plantea la siguiente pregunta. Senador Mujica, ¿coincide usted con el pensamiento de Nicolás Georgescu, quien dice que no puede existir crecimiento infinito en un mundo con recursos finitos? Bueno, nuestra civilización es además hermosa y es profundamente mentirosa. Porque si 7.000, 8.000 millones piensan que van a vivir como viven los americanos del norte o los alemanes, nos vamos a dar cuenta que necesitaríamos por lo menos tres tierras, porque no resistiría esta forma que estamos dilapidando. No creo que sea imprescindible para vivir que hay que cambiar de teléfono cada 5 o 6 meses y que una heladera tiene que durar cada 2 años, 3 años, hay que tirar a la basura. Y no creo que haya que cambiar los cacharros y así sucesivamente, ni que se necesitan tanto trapo para vivir, ni tantos zapatos, ni tanta cosa, ni tanta inmundicia que se amontona y va a parar el camino de la basura. Hay una conducta civilizatoria. Creo que a esta altura habría que luchar por cambiar los parámetros industriales, que todo producto industrial debiera ser pensado cómo se recicla e incluir parte del reciclamiento de los costos y transformar el reciclamiento no en una actividad de pobre gente desgraciada, sino en un próspero negocio conveniente para todos. Pero esto requiere políticas globales, que es lo que menos existe. Lo que está globalizado es el mundo de la mercadería y lo financiero, no la política. Esta es una época de impotencia política
necesitamos tomar decisiones de carácter mundial que no nos animamos a tomarlas porque no podemos, porque desatarían conflictos. Y por lo tanto, navegamos en este disparate. La pregunta en sí encierra una respuesta. Si fuéramos a vivir con ese grado de despilfarro, el mundo no resiste. Por lo tanto, esta es una civilización mentirosa. No hay para todo, para seguir tirando. Y es muy lógica la preocupación de un cónclave de super millonarios que hubo hace 2 años y pico en Estados Unidos, donde llegaron a esta fatídica conclusión. Hay demasiada gente en este planeta. Muchas gracias, senador Mujica, una vez más por su valiosa respuesta. Finalmente tenemos una pregunta que la plantea un estudiante de nuestra universidad. Nos dice qué opina usted con la responsabilidad de los gobiernos frente a la pandemia, frente al COVID-19. ¿Cómo están funcionando a nivel de América Latina y del mundo en general? Nos encontramos con un mundo sorpresivo que nos está cobrando. Pensamos que las pandemias eran cuestiones de otra época. Y en las últimas décadas, tratando de aminorar los costos públicos del Estado, por todas partes se fueron resintiendo los servicios públicos de salud. Esta pandemia ha demostrado que el mercado puede dar respuesta, pero hay cosas que nunca el mercado va a dar respuesta. A ver si puedo dejar esta imagen claro. ¿Por qué existen cuerpos de bomberos públicos en una sociedad? ¿Por qué le pagamos el sueldo a gente que se entrena y a veces está meses sin hacer un trabajo efectivo, acuartelado? Y lo hacemos porque en cualquier momento se puede presentar un incendio y hay que tener gente con oficio para poder enfrentar eso. No es un negocio de mercado. Así, los servicios públicos de salud tienen que tener un nivel que no son posibles para el mercado. Porque un mercado tiene que hacer cosas que cubran los costos y ser relativamente rentable. Y evidentemente en la salud a veces hay que invertir por las dudas, por lo que puede pasar. Lo que ha sorprendido la inmensa debilidad de los servicios públicos de salud por muchas partes, porque se estuvieron en estos años retaseando los recursos y surgía el cónclave, la desesperación por los respiradores. Sí, pero lo que nos olvidamos, que para el uso de los respiradores se necesitan equipos de enfermeros largamente entrenados y que eso cuesta mucho más que los propios respiradores y no se puede improvisar. Entonces, hemos visto todas las respuestas que son distintas, con algunas claves comunes. Y esta pandemia ha tenido un éxito formidable. Nos ha sacudido y todavía no podemos medir las consecuencias que van a tener en el campo de la economía. Probablemente una crisis enorme que el mundo rico está enfrentando, tirando, inventando valor a través del dinero, pero el mundo pobre no tiene esos recursos. Si tuviéramos una humanidad a la altura de la civilización que hemos desatado, el mundo rico por sus propios intereses estaría pensando que tiene que ser una especie de plan Marshall con el mundo pobre, pero no lo va a hacer, porque el mundo rico también está prisionero de su propio egoísmo y entonces vamos a tener una aventura en América Latina y en África seguramente
que vamos a estar solos frente a esta realidad y vamos a salir mucho más pobres de lo que estábamos. Y eso lo van a pagar los más débiles. Sin embargo, y estas son las cosas que más revelan, a pesar de lo que está pasando en nuestra América Latina, aproximadamente cada 15 días en América Latina aparece un 1.000 millonario nuevo. Dentro de nuestra pobreza y de nuestra angustia, también hay oportunidades formidables de acentuar las desigualdades. Se habrá que luchar, queridos compañeros. No digo esto para desanimar, para darse cuenta la tarea que existe por delante.